Listo, vamos a empezar nuestro webinar que se llama Las grandes marcas buscan socios. Muchos se van a preguntar cómo así que las grandes marcas buscan socios. Pues sí, ahí para que ustedes sepan, aquí en los Estados Unidos, las grandes empresas no son propietarias de sus bienes inmuebles. Entonces, para eso vamos a hablar hoy en particular de qué hacemos, cómo hacemos y qué es lo bueno para un cliente internacional poder diversificar en dólares e invertir en los Estados Unidos. Estoy con Felipe Pérez. Muy buenas tardes a todos. Y Felipe va a empezar a hablar un poco de lo que él hace, cómo lo hace, y pues va a explicarnos de por qué las grandes marcas están buscando socios y cómo hacemos para ser socios de estas grandes marcas. Entonces, gracias por los que esperaron y escriban sus preguntas que las vamos a contestar al final. Ténganos un poco de paciencia y vamos a armar este webinar espectacular. Entonces, Felipe. Bueno, muchas gracias, Mauricio, muy amables todos. Bueno, el real estate comercial, como para empezar brevemente, está ligado a lo que produce la propiedad. O sea, la propiedad vale por lo que produce. Y el real estate comercial, lo más importante es hacer una planeación en la inversión. Esa planeación hay que hacerla desde el punto de vista legal porque se está comprando un contrato y ese contrato va a tener una duración, generalmente son de largo plazo, obviamente la parte inmobiliaria y la parte financiera. Entonces, en este tipo de planeación es donde se construyen realmente los patrimonios y donde las grandes compañías y los grandes fondos de inversión están invirtiendo siempre pensando en el largo plazo. La propiedad comercial tiene también una gran ventaja, que es que una de las razones para crecer el patrimonio es a través del apalancamiento financiero. Entonces, por ejemplo, hemos visto en nuestra oficina últimamente que inversionistas ya tradicionales que han comprado propiedades desde hace mucho tiempo han entrado a refinanciar aprovechando las nuevas tasas de interés que han bajado sustancialmente y también los reajustes que van dentro de esos contratos. Entonces ahí aparece una gran utilidad que no es muy frecuente sino en el modelo comercial comparado con el modelo residencial. El modelo residencial es un modelo que va enfocado básicamente a la vivienda primaria o a la vivienda de vacaciones, como es el caso aquí en Miami, que mucha gente tiene casas de segundas casas, o en algunos casos en la inversión en apartamentos. Lo que pasa con el retorno sobre los arriendos en inversión de apartamentos es que tienen muchos imprevistos y fuera de eso, pues es una renta que a veces es interrumpida por muchos factores y los márgenes son bastante moderados. Entonces, versus la propiedad comercial, que es a largo plazo y de planeación, pues nosotros recomendamos que si se quiere construir un portafolio sólido aquí en Estados Unidos, es importante que consideren la inversión comercial. Muy bien, Felipe. Bueno, vamos a pasar un par de diapositivas. Lo ideal es que la gente vea, quiere sacarle fotos, la gente a esto, pues lo tengan ahí. Entonces, un poquito cuéntenos. Bueno, les voy a contar brevemente pues de nuestra experiencia. O sea, yo soy colombiano, me llamo Felipe Pérez. Toda mi vida he estado dedicado a los bienes raíces desde mi profesión de arquitecto y después a través de vincularme a la finca raíz aquí en Miami desde 1997. Nosotros fuimos unos de los pioneros en Colombia de abrir el mercado para Miami. Y en mi oficina de arquitectura se volvió una sala de ventas de Miami. Y básicamente pues empezamos a representar proyectos del área de aventura inicialmente. Después apareció un proyecto muy interesante en el cual Mauricio fue uno de mis mejores aliados, que fue el proyecto de Weston. Yo como arquitecto, cuando conocí esa maravillosa ciudad, esa planeación que la hizo la corporación Disney, pues empezamos a promover ese proyecto, fuimos los pioneros para Latinoamérica y fue muy exitoso porque ganamos el premio a los mejores vendedores en el 99 y en el 2001. Y ahí fue como la puerta de arranque para iniciar la vida de real estate en Estados Unidos. Después de eso, pues han pasado 20 años y como dice el tango,
20 años no es nada, pero sí es mucho. Entonces, en ese tiempo, pues hemos pasado por varios ciclos de la economía de Estados Unidos, hemos aprendido muchísimo y dentro de ese tiempo, pues la gente siempre nos ha pedido, oiga, ¿qué hacemos para conseguir una propiedad que nos genere renta segura, confiable, ininterrumpida, garantizada? Entonces empezamos a investigar. Y en esa investigación, pues encontramos con mucho esfuerzo este tema de los net leases. Net lease significa renta neta. Y ahí nos empezamos a acomodar a ciertas modalidades de edificios arrendados con renta neta a entidades que son corporativas o de alta calificación de crédito nacional. Y ahí fue pues donde empezó este proceso que más adelante vamos a entrar a describirlo en mucho más detalle. No sé si habrá algún slide para complementar esto del tipo de propiedades y todo eso. Digamos, dentro de la gama comercial, pues existen como en todas partes, pues una amplias opciones, bodegas, oficinas, locales, hoteles. Sin embargo, nosotros nos enfocamos en el tema de las propiedades que son aplicables para los contratos net lease. Y una de las partes más importantes, como lo dije al comienzo, el contrato net lease es la parte fundamental del negocio. Obviamente, la parte inmobiliaria pues es muy importante, pero por el otro lado se está comprando un contrato a largo plazo, a 15, a 10, 15, 20 años. Entonces, el análisis de ese contrato y la fortaleza de ese contrato es una parte esencial en la inversión. Voy a describir algunas de las modalidades de contrato. En el contrato net lease existe, por ejemplo, el contrato que es el absolute net. El absolute net es donde el inquilino paga todo, absolutamente todo. Paga los impuestos, paga los seguros, paga el mantenimiento, dejando completamente libre al dueño de su ingreso. No tiene que preocuparse por nada. El Absolute Net es un contrato similar al otro contrato. Lo que pasa es que en el Absolute Net el inquilino le paga una renta anticipada al dueño para cubrir los gastos de impuestos, seguros, mantenimiento. Y el dueño pues tiene que manejar ese fondo rotatorio y año a año se va actualizando ese presupuesto por medio de unas reconciliaciones que hacemos y le pasamos a estas grandes marcas para que se nivelen los gastos y ya sea que le deba al inquilino o el inquilino le deba al dueño. Hay otro modelo de contrato que es el double net, que es el que más utilizan las grandes marcas. En ese contrato igual todo se reembolsa. Lo que pasa es que el inquilino ahí el dueño tiene que responder por el techo y por el parqueadero del edificio. Cuando nosotros escogemos este tipo de propiedad, normalmente buscamos que sean propiedades de modelo reciente para que las garantías del constructor cobijen el techo y cobijen las áreas exteriores de parqueadero. Igualmente, se fue el audio, entonces estamos hablando, Felita, hay cuatro leases diferentes. Cuatro tipos de leases diferentes. Creo que empezamos con el Absolute Net. Voy a repetir, de pronto no se oyó. El Absolute Net es un tipo de lease en el cual el inquilino le paga todo al dueño, absolutamente todo, los impuestos, los seguros, el mantenimiento, y el dueño no tiene que preocuparse absolutamente por nada. O sea, tiene su renta sin ningún problema. El Triple Net es un contrato similar al Absolute Net. Lo que pasa es que el inquilino le gira al dueño como un pago adicional, ¿sí? Lo correspondiente a los impuestos, los seguros y el mantenimiento. O sea que la renta es libre. La renta igualmente es libre, es totalmente libre. Lo que pasa es que ahí el dueño tiene que hacer una gestión de administración de esos fondos para poder cubrir esas necesidades, pero igual la renta es completamente libre. Por ejemplo, si el local renta $15,000, el cheque le va a llegar al dueño por $19,000. Esos $4,000 de diferencia son el presupuesto que se hizo para la reserva de impuestos, mantenimiento, seguros, áreas comunes, etc. Entonces siempre el dueño va a estar cubierto. Lo que pasa es que ahí pues hay que hacer esa gestión administrativa
y año a año eso se va actualizando por medio de los presupuestos y reconciliaciones que se envían a los inquilinos y siempre va a estar balanceada esa cuenta. El double net, que es similar también al triple net, igual en todos estos contratos el dueño tiene renta neta. El double net, lo que pasa es que el inquilino es responsable por el techo, por la estructura y por el parqueadero del edificio. Nosotros cuando trabajamos esa modalidad, siempre que vamos a escoger una propiedad, buscamos que la propiedad sea de modelo reciente. ¿Para qué? Para que pueda cubrir las garantías de construcción, del techo, del parqueadero y todo eso. También cuando se cierra el negocio, entonces mandamos a hacer una inspección de la propiedad. En esa inspección se refleja el estado del techo, el estado del parqueadero, la durabilidad, y cuando haya que hacer labores de mantenimiento, pues ya hay un presupuesto preestablecido para eso, que para esta escala de negocios no afecta sustancialmente la rentabilidad. Hay otro modelo de contrato que es el ground lease. El ground lease es cuando el inquilino construye en un terreno del dueño. Esto sucede mucho cuando hay grandes parcelaciones hechas por desarrolladores comerciales. Entonces, en una de esas parcelas satélites a locales anclas, Walmarts, Costcos, Publix, todo esto, construyen su local. Y esos contratos son a muy largo plazo, son a 15, 20 años, más las extensiones que están previstas en los contratos. Entonces, normalmente se van a 30 y a 40 años. Cuando termina el contrato, el inquilino le devuelve al dueño las mejoras y la tierra. Ese contrato va acompañado normalmente con un contrato absolute net, lo cual hace que el dueño en la modalidad de ground lease prácticamente tampoco tiene ninguna responsabilidad sobre la propiedad. Básicamente esos son los contratos que manejamos dentro de la modalidad del net lease. Eso no existe en las propiedades residenciales. No, para nada. O sea, el que compra un net lease está asegurado por todos lados. O sea, está asegurado corporativamente y está asegurado con una propiedad. Por eso los bancos, como usted, Mauricio, les encanta este tipo de propiedad. Tienen el bien inmueble y tienen un contrato corporativo, o sea, de Starbucks, de Panera, de Burger King, de los que sea. Entonces, es doble garantía. Lo que hace tanto para el dueño su tranquilidad de que está garantizado por un contrato en esas condiciones, como para el banco, que en muchos casos va a ser el socio mayoritario del negocio. Buenísimo, buenísimo. Entonces, estamos hablando de propiedades comerciales en las cuales el inquilino es quien avala todo prácticamente. Sí. Y las rentas entran prácticamente libre, cosa que no pasa en una propiedad residencial. Correcto. Eso es lo bonito y apetecido de este producto. Correcto. Que no es muy conocido, no. Al cual una empresa como la suya tiene acceso. ¿Y en qué parte se pueden comprar esas propiedades? ¿En cualquier lugar de Estados Unidos? En todo Miami. Estados Unidos. Nosotros funcionamos en todo a nivel nacional. Tenemos un modelo de negocio específico que me gustaría que si Iván nos pueda ayudar con una foto de más o menos cuál es el estereotipo de las propiedades que nosotros, por ejemplo, ustedes están viendo ahí, estos son locales que generalmente son satélites a los grandes centros comerciales y locales ancla. Estos locales normalmente buscamos que tengan el autoservicio, ¿sí? Y que pues obviamente estén dotados como las marcas Starbucks, Chipotle, Panera, todos estos con la última tecnología dentro de los nuevos formatos de locales. Hay una diapositiva que me gusta mucho que es lo hablamos en estos días. Bueno, sí, esto. bueno, el criterio para nosotros escoger una propiedad de estas desde que comenzamos en este negocio y que pues Amazon no era una amenaza tan tremenda, siempre nos cuidamos del comercio en línea. Entonces es lo que llamamos el efecto Amazon. Entonces las propiedades que nosotros asesoramos en la compra son Amazon Proof. ¿Sí? Ese tipo de propiedades pues son obviamente las comidas rápidas, los Starbucks, los burgers, bueno, los Arby's, bueno, todos estos, el modelo de Panera que ya tiene su drive-thru también. Y, por ejemplo, locales que sean de atención médica ambulatoria, que ahorita están tomando mucha fuerza, por ejemplo, los de emergencias dentales, todo esto.
porque a la gente no le gusta ir a los hospitales, entonces ya prefieren ir a estos centros satélites que son más económicos y es más fácil de acceder. Igualmente las compañías de telecomunicaciones, etcétera. O sea, siempre nos cuidamos de que sean Amazon Proof. Durante la pandemia, todos nuestros clientes siguieron recibiendo la renta. O sea que este negocio es Amazon Proof y COVID Proof, Excelente, que es excelente, algo hermano. realmente, Sí, realmente probado. O sea, esto no lo estamos hablando, sino tenemos la evidencia de cómo funciona el negocio. ¿Sí? sí. Aparte que en parte de lo que pasó aquí fue que el gobierno ayudó a las empresas, Sí, entonces ayudar a pagar los arriendos y sí. por eso pues sus clientes tengo entendido que siguieron Siguieron recibiendo pagando, siguieron recibiendo su durante renta. este año tan difícil, Sí, siguieron recibiendo su renta. sí, 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 sí. Entonces, Amazon Proof y COVID Proof. Amazon Proof y Muy COVID bien, Proof. Sí. muy bien. Sigamos, Felipe, siga contándonos. A ver, bueno, el criterio, digamos, para escoger un local de estos es que tenga un contrato a largo plazo, o sea, más de 8 años. O sea, hay 8 y los contratos se van a 10, 15, 20 años. Que la construcción sea reciente, por lo que les mencionaba, que si va un double net, pues que ojalá tenga garantías y todo eso, y haya unas labores de mantenimiento que no sean muy sustanciales. Y obviamente en áreas comerciales de alto tráfico y que la demografía sea favorable. Lo que pasa también es que nosotros, el inversionista ya compra una propiedad que ha sido evaluada por la marca, ha sido toda su parte de factibilidad, la ha revisado un Starbucks o un Arby's o cualquiera de estas marcas. Entonces tiene esa doble protección, la evaluación que hace la marca y la evaluación que hacemos nosotros. Entonces, pues, de todas maneras, pues eso afianza mucho más el negocio. Muchas Una, veces, Felipe, me dicen por qué un Starbucks no compra su propia propiedad. Yo sé la respuesta, pero ¿por qué Starbucks? Obviamente uno diría, pues Starbucks debe ser dueño de su claro, propio real claro, estate, claro, ¿no? O de claro, su propia claro, propiedad. claro, claro, ¿Cómo claro. un mexicano, un colombiano, un boliviano puede tener una propiedad en la cual su inquilino Ese sea Starbucks, es Starbucks sí. o McDonald's o O- Burger King o esto, todo eso que usted Porque ha el mencionado? negocio de ellos, exceptuando McDonald's, que en un comienzo lo hizo a nivel de real estate, el negocio de ellos es su negocio, es su negocio. Entonces, vemos en muchos casos, por ejemplo, que compañías que eran dueños de la propiedad, la venden por el sistema de sale leaseback, ¿sí? Eso lo vemos mucho, porque ellos lo que quieren es generar liquidez para expandir su negocio. O sea, hay algunas compañías, la mayoría de ellas, que no están enfocadas a la finca raíz. Qué Por bueno. eso es. Sí, Es muy importante aclarar que el inversionista compra la edificación con un contrato de lease ya funcionando, ¿sí? Es dueño autónomo de la propiedad. o sea, empieza a percibir. Apenas cierra el negocio, empieza a recibir la renta. Este es un negocio en el cual es completamente transparente. Este es un negocio que se puede visualizar desde el principio. No, no hay proyecciones, no hay promesas, no hay que esperar los resultados, a ver si funciona o no funciona. Compra lo que es. Y cuando cierra la propiedad, empieza a recibir su renta. Y hay un contrato a Un 8 o 10 contrato, años. 8 a 10 años. O sea, es un negocio completamente transparente. Buenísimo. Tenemos algunas preguntas, ¿quieren responderlas ahora? Pues no sé, De parte si hay preguntas, podemos irlas respondiendo, sí. claro. Ok. Primera pregunta, ¿qué retención de impuestos sobre la renta existe para los extranjeros? ¿Qué impuesto sobre la renta? Normalmente, en este tipo de inversiones, los contadores tienen la habilidad de en papel demostrar, digamos, pérdidas o depreciación del inmueble Sí, como tal, sí, que al final en papel no genera muchas ganancias. sí. Entonces, es parte de por qué los grandes patrimonios en Estados Unidos compran propiedades inmobiliarias, es para pagar menos impuestos. Es Entonces, cierto. el extranjero también tiene beneficio, no por hecho de ser extranjero tiene que pagar más que un No, doméstico. para nada.
para nada. Y también cómo se estructure las sociedades que compran esas propiedades, que lo íbamos a hablar más adelante en el Claro. proceso de compra, pero también cómo se estructura la sociedad, cuántos socios tienen, de acuerdo a las regulaciones de cada país, pues a veces permiten que haya una financiación de parte del país de origen para comprar la propiedad, eso genera unos intereses. O sea, todo este tema tributario, obviamente los tributaristas son los que lo manejan, pero es un tema de planeación. Aquí, nosotros tenemos clientes que dentro de la legalidad del sistema no pagan nada, ¿sí? Porque pues tienen unas propiedades, en algunas pierden, en otras ganan, tienen No, y yates, además tienen cuando las gastos y venden, todo eso lo cubren con las ganancias que reciben a través de las rentas de una propiedad de estas. Es planeación. y si la venden Planeación. hay una forma que se llama la 1031. Claro, claro, Hay formas de claro, cómo, claro. digamos, no pagar impuestos inmediatamente al momento de la venta, sino irlo extendiendo si se vuelve a invertir en otra propiedad. Claro, o sea, hay un incentivo para la propiedad comercial, como la 1031, que es que si se vende la propiedad, tenga la ganancia que tenga, y si se compra otra propiedad en los 6 meses siguientes, no hay ningún impuesto. O sea, eso es para generar un crecimiento en la inversión. Entonces, este tipo de incentivos son muy Es un atractivos, incentivo de este país. es muy atractivo. Mm. Entonces, este mercado de los triple net y double net, todo esto, se mueve mucho con los 1031, gente que sigue comprando, sigue invirtiendo y sigue comprando propiedades de mayor valor. Y el cliente internacional tiene acceso a Lo mismo todos. es exactamente, porque si el cliente internacional hace una compañía de aquí de Florida, ¿sí? Pues es un cliente local, porque funciona bajo las reglas tributarias de Estados Unidos. O sea, tiene todos los beneficios de cualquier persona. Ya después, como estructure su sociedad, que es el tema que hablamos de, que es más de contadores, pues bueno, la sociedad puede ser dueña de una sociedad del país de origen, etcétera. Pero si la sociedad que compra esa propiedad es de Estados Unidos, tiene todos los beneficios que tiene cualquier corporación americana. Ok. Me preguntan, ¿la inversión es individual por cada local comercial o se puede hacer una inversión por el grupo? No, se puede hacer una inversión por el grupo. O sea, se puede hacer una sociedad. Esa sociedad puede tener varios socios, puede tener su familia y comprarla entre varios. Si digamos, hay que invertir $1.000.000, pues pueden juntarse 4 y poner $250.000 cada uno, ¿sí? O sea, es un tema de cómo se organiza esa sociedad. Y por último, si este tipo de inversión conduce a visa. Bueno, lo que pasa con las visas es que las visas están más ligadas a la cantidad de trabajo que pueda generar una inversión. Este tipo de inversiones no son tanto para una visa de, digamos, De trabajo, ¿no? de Porque no genera trabajo. O sea, empleo. puede ser una visa de De inversionista inversionista, sí. perfectamente, o si se quiere aplicar a una visa, hay otras modalidades que no estamos hablando hoy dentro de las propiedades comerciales, como es un edificio multifamiliar. En el edificio multifamiliar, pues se van a generar una cantidad de puestos de trabajo porque hay que hacer reparaciones, porque hay que tener unos contadores, porque hay que tener, o sea, se crea toda la infraestructura que busca inmigración para sustentar ese caso. Este caso no es exactamente este caso es más de asegurar renta. Pero usted consigue las propiedades que también generen visa. Claro, claro que sí. O sea, depende exactamente de la necesidad de cada inversionista. Aquí hoy estamos tratando de mostrar un tipo de inversión que es una inversión completamente pasiva para el inversionista. Si el inversionista quiere su visa, pues bueno, tiene que involucrarse y pues ese es el objetivo de la visa y en ese compromiso que adquiere, pues ahí arma una plataforma con unos puestos de trabajo, que es lo que pide el Departamento de Inmigración. Sigamos, Iván. Bueno, ¿dónde estábamos? Bueno, para comprar una propiedad de estas hay que seguir un proceso. O sea, ese proceso es tener, digamos, los fondos disponibles para la cuota inicial o para el pago total de la propiedad. Si se va a contar con una entidad crediticia, pues hacer las conversaciones previas y también una evaluación del perfil financiero del cliente. O sea, todo ese tema
¿Por qué? Y también tener un abogado acá en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque este tipo de propiedades son muy competidas. Entonces, cuando se hace una oferta de una propiedad de estas, hay que tener un perfil del cliente ya completamente armado. ¿Por qué? Porque vamos a pedir en la oferta unas contingencias dentro del contrato, unas contingencias más o menos de 30 a 45 días. Esas contingencias, del lado del vendedor, él tiene que sacar su propiedad del mercado y confiar en que la oferta de nosotros es lo suficientemente sólida para cerrar y que no hayan perdido ese tiempo, esos 45 días, y haber podido venderle la propiedad a otra persona. Entonces, por eso hay que estar preparados para presentar la oferta. La oferta la hacemos a través de una carta de intención, que es un resumen básico de las condiciones del contrato, y esa oferta pues iría acompañada con la carta del banco, con el contacto del abogado y con, y con el estado, alguno, y con la biografía o la historia del inversionista para que el vendedor pueda tener pues una idea clara y podamos generar confianza en ese vendedor y nos dé el negocio a nosotros. O sea, no se trata, Felipe, solo de que quiero una propiedad de 5 millones de dólares y usted se la busca así nada más. No, estamos compitiendo contra los fondos de inversión de Estados Unidos, estamos compitiendo contra los grandes crowdfunding, contra las compañías de seguros de sus fondos de inversiones. Este es un activo que lo persiguen mucho porque es una alternativa al portafolio de valores en la bolsa y todo eso. Entonces, dentro de su segregación de inventarios, tienen muy en cuenta los net leases. Entonces, cuando vamos a pasar una oferta, generalmente tenemos competencia. Entonces usted tiene que entender bien el perfil Claro, financiero y del que va a todo. comprar Tenemos que presentar al cliente muy sólido para que nuestra oferta para sea competir. considerada y podamos concretar el negocio. Bueno, el proceso de compra de una sociedad de estas, de una propiedad de estas, perdón, pues obviamente hay que tener el abogado, ya hablé de la carta de intención, ya cuando se negocia la carta de intención y se entra a un contrato, ya entra el abogado del vendedor y el abogado del comprador a negociar ese contrato. A partir de ese contrato, ya cuando se firma, empiezan unos tiempos. Esos tiempos son los tiempos de contingencia. Y en esos tiempos de contingencia, pues hay que hacer las inspecciones, el levantamiento topográfico para revisar los linderos, que es lo que se llama el survey acá, y las gestiones con el banco. En eso toca estar muy sincronizado para poder cumplir con los lapsos que otorgó el periodo de due diligence, que es el periodo contractual para hacer esas revisiones. Si en esas revisiones resultara algo que es insatisfactorio para un comprador, puede retirarse del negocio y su depósito que está en una cuenta fiduciaria se va a ser devuelto. Pasado el tiempo de inspección, ya cuando llega el cierre, pues cierra su propiedad y empieza a recibir la renta. Dependiendo del modelo del contrato, pues nosotros podemos administrarle, si quiere el cliente, hacerle representar al dueño aquí en Estados Unidos con nuestra compañía de administración y ser los que le reciben la correspondencia, las citaciones para cualquier cosa, coordinar con el banco, el tema de los seguros anuales, cualquier notificación de parte del banco. Y cuando hay que manejar el fondo rotatorio, pues hay que pagar mensualmente pues el jardinero, el retiro de la nieve, los servicios, bueno, todo lo que se requiera a nombre del inquilino. Entonces, pues todo eso lo hacemos nosotros. Lo interesante del negocio es que pues nosotros podemos complementar esto, pero en realidad es un negocio que es, como dije antes, es totalmente transparente. O sea, el inversionista compra una propiedad de estas y pues va a generar directamente e inmediatamente su renta. ¿Cuánto tarda este proceso, Felipe? Bueno, el proceso de comprar una propiedad puede, desde que se empieza a identificar, o sea, desde que la persona dice, me gusta este modelo de negocio, pues nosotros entramos ya en contacto con los inversionistas para resolver todas sus dudas y ayudarlos a planear la inversión. Y ya cuando hay una decisión, pues simplemente estamos listos y empezamos a hacer ofertas. Puede ser inmediato, o sea, a partir de que hacemos ofertas, nos aceptan una, pues vamos con los 45 días o 30 días
que hayamos previsto dentro de las contingencias del contrato. Bueno, Felipe, me toca hablar a mí un rato Bueno, ahora, Mauricio, ¿no? ya, Vamos a hablar ahora un ya rato yo aquí usted y seguimos empiece. conversando. Listo, Mauricio, por favor. Entonces, la compañía mía se llama Q Capital. Somos considerados el número 1 en préstamos hipotecarios en el sur de la Florida. Estamos licenciados en 4 estados y estamos especializados a estructurar créditos hipotecarios a residentes extranjeros comprando propiedades residenciales y comerciales. Estamos haciendo este webinar basado en propiedades comerciales. No hemos hecho prácticamente webinars hablando en propiedades comerciales. Entonces, esto es lo queríamos hacer hace rato y es bien importante que sepan que el apetito bancario para prestar en propiedades comerciales es inmenso. Nosotros somos una compañía de servicios financieros, estamos licenciados en los estados de Florida, Texas, Colorado y Nueva York, pero para hacer préstamos a propiedades comerciales lo podemos hacer en todo Estados Unidos. Llevo más de 22 años. Soy colombiano, Mauricio Ordóñez es mi nombre, soy el socio fundador de Q Capital y lo que nosotros hacemos prácticamente es reunirnos con un cliente internacional que normalmente no tiene nada en los Estados Unidos o si tiene algo, pues su soporte financiero no es acá, sino en nuestros países latinoamericanos y convencemos al analista de crédito que el cliente va a pagar la mensualidad. Obviamente analizamos la propiedad y conseguimos las mejores tasas de interés. En un préstamo comercial, lo bonito y lo apetecido de los bancos es que el que avala el crédito es el inquilino, los contratos, versus a un préstamo residencial. En un préstamo residencial, los ingresos de uno en nuestro país de origen es quien avala el préstamo. En un préstamo comercial, el inquilino es quien avala el crédito. A veces tenemos la liquidez, pero no tenemos cómo soportar una inversión de 5 o 6 millones de dólares, pero sí podemos tener la liquidez. Entonces, el inquilino es quien avala esta inversión. Somos una compañía que hemos generado más de 3 billones de dólares en créditos, más de 1.900 créditos y tenemos relaciones sólidas con 53 bancos diferentes en todos los Estados Unidos. Un poquito de lo que hacemos es analizar la regla 72 que normalmente los banqueros en este país, cuando alguien dice yo quiero saber cuál va a ser el retorno de mi dinero y en cuánto tiempo me lo voy a recuperar, es utilizando la regla 72. En cualquier tipo de inversión, esta regla funciona en cualquier tipo de inversión. La regla 72 quiere decir que depende del retorno que da la inversión, así tengan un CDT, así tengan una inversión en una propiedad comercial, en acciones, en lo que sea, el retorno usted lo divide por 72 y va a dar los años en cómo se va a duplicar la inversión. Entonces, en el caso de las propiedades, digamos, comerciales, si Felipe nos dice que da un 8 o 9%, lo dividen por 72 y prácticamente en 8 o 9 años van a duplicar lo que dieron de cuota inicial. ¿Okay? Sí. Eso es la famosa regla 72 que no mucha gente la tiene en consideración, pero es algo bien importante. Los requisitos son súper sencillos. En realidad, un cliente internacional, yo siempre digo que tiene que tener ganas y algo de liquidez, porque los documentos son muy sencillos. Se debe tener una visa para venir a los Estados Unidos, copia los últimos 2 meses de los estados o extractos bancarios donde tiene su liquidez para realizar la inversión. El dinero puede estar en cualquier lugar del mundo, no tiene que estar en Estados Unidos. Sí vamos a solicitar que antes de cerrar la transacción esté en los Estados Unidos, unas par semanas antes. Vamos a necesitar una copia del recibo de agua, luz o teléfono, carta de ingresos de parte del contador si son dueños de empresa o del empleador si eres empleado. Estados financieros personales preparados para el contador. Esto solamente lo pedimos para hacer los préstamos comerciales. Para los préstamos residenciales no se necesita eso. Pero como decía Felipe, vamos a necesitar saber la parte del perfil financiero, así como para hacérselo entender al vendedor, tenemos que hacérselo entender al analista de crédito que son sólidos financieramente en su país de origen. Y unas referencias bancarias que aquí lo llamamos las recomendaciones. Bancos, instituciones bancarias en nuestros países donde tengan sus cuentas personales
deben de darles una recomendación. Prácticamente estos son los 6 requisitos que necesitamos para estructurar un crédito y obviamente se va a estructurar bajo una empresa americana y ahí vamos a pedir otras cosas. Podemos llegar hasta el 70% de financiamiento. El valor mínimo a financiar en propiedades comerciales es de $250,000. Para que tengan una idea, por cada $100,000 van a pagar $570 aproximadamente al mes. Y todo tipo de préstamo es principal más interés, lo que llamamos amortización positiva. Es el sistema francés, mucha gente en Latinoamérica lo conoce y entonces es importante que entendamos esto. Entonces, bien importante, Felipe, eso es prácticamente en 2-3 minutos lo que necesita un cliente internacional. Mucha gente me dice, pero yo cómo voy a poder comprar un local donde está Starbucks que vale $2 millones si yo no tengo nada en Estados Unidos. La respuesta es muy sencilla. Este país viene prestándole dinero a los clientes internacionales hace muchísimos años y la gente no sabe que el sistema americano es para con el cliente internacional también, no solamente Claro, para nosotros. claro. Nosotros de pronto tenemos unos beneficios para cuando compramos nuestra propiedad Sí. primaria, donde vivimos, donde es nuestro hogar. Pero si nosotros queremos comprar el mismo Starbucks que quiere comprar el señor en Perú o la señora en Colombia o en México, es el mismo programa, es la misma tasa de interés. Exactamente igual. Es lo mismo. Sí. Y eso es lo bonito de los Estados Unidos, que el crédito, digamos, hipotecario es las mismas tasas de interés y las mismas cuotas iniciales para cuando es una propiedad comercial. Porque recuerden que quien avala el préstamo es el inquilino o las rentas. Las rentas, Bien sea si hay un solo inquilino o 5 inquilinos, sí, los contratos. Exacto. Los préstamos normalmente comerciales, de los 4 ejemplos que hablamos, se hacen basados en los años que le quede al crédito, al contrato Sí. de arriendo. Entonces, si le quedan 10 años, el préstamo va a ser a 10 años, pero las amortizaciones son a 25. Sí. Si se renueva el contrato de nuevo, va al banco, va a renovar automáticamente el préstamo, porque es un contrato sólido de una empresa comercial que es lo más sólido y más apetecido por un banco en los Estados Unidos. Entonces, quieren tener un inquilino que si por X o Y motivo el propietario del inmueble no paga, el banco va y le golpea la puerta a Starbucks y Starbucks le va a pagar a ellos la renta. Entonces, eso es lo que es apetecido en el mundo comercial. Por eso es que los bancos son agresivos a prestarle también a los clientes internacionales. Entonces, eso es parte de lo que estamos viviendo acá. Y el otro tema bien importante, hay mucha liquidez de los bancos en Estados Unidos, Felipe. Uno de los motivos es, después del 2008, los bancos supieron aprender a prestar. No cometieron los mismos errores que se cometió antes del 2008, que era prestar prácticamente con la cédula. Hoy quieren tener no quieren tener un especulador, hoy quieren de verdad tener a un cliente seguro. Hoy está pasando eso. Lo estamos viendo en Estados Unidos, la pandemia en sentidos de inversión inmobiliaria disparó a este país, a Estados Unidos, sí, y en las propiedades residenciales y comerciales. Y uno de los motivos es que por todos estos préstamos o todos los alivios que los bancos les dieron a las empresas, pasaron por los bancos. Entonces, un ejemplo, Starbucks necesitaba ayuda, por decirle algo, un nombre. Bank of America tramitaba esto. El gobierno le pagaba al Bank of America para que le ayudara a tramitar el estudio de crédito de la entidad o la empresa que necesitara ayuda y obviamente les pagaban. ¿Eso qué quiere decir? Que todos esos trillones de dólares que les prestaron a las empresas pasaron primero por los bancos. Los bancos están muy líquidos, tienen la necesidad de prestar trillones de dólares en propiedades comerciales a clientes internacionales también. Sí. Entonces tenemos que aprovechar el momento. Tasas de interés nunca las había visto, sí, empiezan en el 3,99, sí, a 4,5 fluctúan, sí, las tasas de interés para este tipo de propiedades, sí, que hablamos de los 4 modalidades diferentes de leases. Entonces es bien importante y por eso queríamos hacer esto, para dejarles saber a toda la comunidad latinoamericana que una de las inversiones que se deben hacer es en propiedades comerciales, no solamente residenciales. Las residenciales son buenas también, pero diversifiquen también un poco en propiedades comerciales. Tengan la alternativa de la propiedad comercial. Tenemos unos ejemplos, de un par de ejemplos de propiedades
comerciales. bueno, exacto, hablar de unos ejemplos. Vamos a hacer unos números de 2 ejemplos De que 2 hicimos. ejemplos, 2 ejemplos. exactamente. Hay infinidad de ejemplos. No, hay Pues, mucho, pero hay pues propiedades, pero tratamos vamos a de... utilizar Sí, 2 sí. ejemplos para que se den cuenta de cómo se trabaja esto. Por ejemplo, hay propiedades que combinan dos inquilinos. Generalmente esas propiedades dan una rentabilidad mayor. Este caso es una propiedad en el área de Chicago y tiene un Chipotle con un contrato corporativo y un T-Mobile. El Chipotle tiene un contrato a 15 años corporativo con sus reajustes y el T-Mobile un contrato a 10 años. Analizando de acuerdo con las cifras que me dio Mauricio y calculando con los reajustes anuales, perdón, cada 5 años se reajusta un 10% del contrato, hicimos una proyección a 10 años. Esta propiedad en una proyección a 10 años con el retorno de caja más el aporte a capital, ¿sí? Da una rentabilidad promedio en los 10 años del 9.9%, ¿sí? Que con este tipo de inquilinos pues es una rentabilidad supremamente alta. Obviamente aquí estamos trabajando con un 60% de financiación. Mauricio menciona que puede haber financiación del 70%. Lo que pasa es que a mayor financiación, pues se reduce el flujo de caja. Se mejora un poco el negocio, pero reduce el flujo de caja. Entonces, ya es evaluar con cada inversionista qué es lo que quiere. Si capitalizar o mejorar su flujo de caja y de pronto mezclar capitalización y flujo de caja, que la recomendación mía sería un endeudamiento del 50%. Esa es una propiedad en Chicago, en la cual hicimos el ejemplo, si la pagan totalmente de contado, los 2.900.000 versus apalancarse al 60%, al 60%, sobre correcto. la cuota inicial del 40%, Del 40%. tenían un 9.9%, 9.9. pero si la pagan los 2.900.000 tenían un 5%. 5.75%. Entonces es Miren mejor, cómo por eso es que se dispara la rentabilidad cuando hay apalancamiento financiero. Exacto, con las tasas de interés que hay ahora, Claro. es eso. Hoy, normalmente los bancos, ¿cómo analizan eso, Felipe? Los bancos, hay una palabra que usamos en el mundo de los bancos que es el debt to service ratio. Okay. Quiere decir ingresos menos egresos dividido por la hipoteca. Nos debe dar un factor que es el debt to service ratio. En este tipo de propiedades, triple net o double net o esto, donde el inquilino tiene contratos a largo periodos, quieren ver que sea más o menos de 1.15 a 1.20 máximo. Okay. Quiere decir que debería de sobrar un 20% para que sea viable el negocio con el banco. Sí. Por eso ellos le dicen, yo le puedo prestar hasta el 70% si sobra un 20% de la renta menos los egresos dividido por la hipoteca. ¿Por qué? Porque el banco dice, si a mí no me paga el inquilino de Perú, yo todavía tengo un colchón que sigo teniendo a favor y la inversión sigue siendo de parte del banco interesante. Entonces, es bien importante que eso es lo que hacen los grandes patrimonios familiares aquí en Estados Unidos. O sea, los bancos buscar trabajar con la plata de los bancos. Obvio. Entonces, y eso es la idea que le queremos dejar saber a los clientes latinoamericanos, que pueden utilizar el mismo sistema que utilizan las grandes familias para hacer eso. Sí, Bill Gates dicen que tiene todo pago, no es cierto, usa el dinero de los bancos, ¿no? Aquí se apalancan. Se apalancan por las tasas de interés que hay. Tenemos otro ejemplo de un Starbucks que está en Ocala, ¿sí? Es un Starbucks cuando la propiedad está individual y no tiene un vecino, la tasa de retorno baja un poco. Y los Starbucks ahora pues han tomado una fuerza tremenda y hay una competencia muy grande por la compra de estas propiedades. Entonces, este Starbucks que es en Ocala, que es una ciudad pues muy importante para retiro aquí en Estados Unidos, es un local nuevo, recién construido, tiene una tasa de retorno inicial del 5%. Hicimos el mismo ejercicio con Mauricio, calculamos a 10 años y nos dio una rentabilidad sobre el capital invertido del 7.5 sobre los primeros 10 años. Obviamente, porque también calculamos que en el año 5 sube el 10%. Cuando estas propiedades se tienen por largo tiempo, ¿sí? Hay que tener en cuenta que tienen sus reajustes. Entonces, durante el tiempo que se recibió la renta, el 5, el 6, el 7, lo que sea, pues eso lo capitaliza el dueño. Y cuando lo vende,
si digamos pasaron 2 o 3 reajustes, pues estamos hablando de un 10 o de un 20% de incremento en el precio. Y ahí el dueño puede vender con una utilidad. O sea, no es solamente lo que recogió por rentas durante el tiempo que lo tuvo, sino la valorización Que no está en cuenta en ese que no está en número. cuenta aquí, la valorización por los incrementos que tiene la propiedad. O sea, que realmente cuando se liquida una de estas propiedades de una manera favorable, es un negocio excelente. Estas propiedades comerciales se valorizan porque la renta sube. Al Sí, subir la renta, la propiedad automáticamente se valoriza. claro. Ese número no lo tuvimos en cuenta porque No, no lo queríamos ser incluí conservadores. porque Queríamos no ser quiero conservadores. especular, Exacto. porque cuando dije hoy, nosotros estamos hablando sobre lo que es, lo concreto, no estamos haciendo promesas. Entonces, obviamente, esto es una teoría, pero es una teoría válida. O sea, cuando subió el 10 o el 20%, pues obviamente cuando vende, si tiene una extensión de contrato, pues puede sacar una rentabilidad del 10 o del 15% sobre esa propiedad. Entonces, y eso son cifras muy altas, porque estamos hablando de que si está apalancado, es sobre el valor del apalancamiento, se genera toda la utilidad sobre el valor total. Entonces, son rentabilidades definitivamente óptimas. Y lo que dijimos ahorita, Felipe, capaz que no todo el mundo tiene 1 millón, 2 millones de dólares, pero se pueden reunir socios. Claro, se pueden Se juntar crea una empresa varios. americana que son todos Sí, socios por lo que abonen sí. y les podemos hacer igual el crédito Claro, de esa claro, manera. Eso lo hacemos claro. muchísimo. Sí, Entonces, claro que sí. todo el mundo dice, no, pero de pronto compras un Starbucks que vale 3 millones de dólares, pero pueden haber socios Sí, y lo claro. estamos haciendo todos los días. Eso es un tema que se hace. Hay que poner, un Starbucks se consigue desde 1,5 millones. Hay que poner el 30%, son 500, 600 mil dólares. Es lo que vale 2 apartamentos aquí en Miami. Correcto. Y están generando una renta real y están construyendo un patrimonio con todas las bases sólidas. Perfecto. Nosotros vivimos en Miami, claro, Sí, Felipe, estamos aquí en Miami, sí. entonces creo que los datos nuestros están aquí abajo, los de Felipe, su empresa, los míos. Yo tengo un canal de YouTube, si me quieren seguir ahí, Mauricio Ordóñez. Somos muchos Mauricio Ordóñez, siempre digo lo mismo, el que menos pelo tiene. Búsquenme por ahí por ese lado nos pueden contactar también. Es un canal educativo en español, precisamente para la comunidad latinoamericana. Nosotros somos unas personas felices en este país. Sí. Este país nos abrió, Todo. o sea, nos dio todo Sí. y queremos también, queremos expresarle eso, no solo tratar de hacer negocios, sino expresarle a la gente latinoamericana, sobre todo por todo lo difícil que están pasando Sí, allá, sí. que diversifiquen un poco acá. Uno nunca sabe Claro. qué vueltas da la vida. Nosotros nunca nos imaginamos, nosotros conocíamos desde Colombia y nunca nos imaginamos viviendo acá. No, Pero fueron vinimos a ensayar, circunstancias de la vinimos a vida. Sí, ensayar y sí, nos quedamos acá sí. y este país nos ha tratado No, ha sido excelente y para con nuestros hijos y todo. Lo mismo todo. puede hacer un cliente en cualquier ciudad del mundo, empezar a diversificar y Sí, pues uno nunca sabe qué puede hacer. Eso es parte del mensaje que queremos dar, que pueden hacer inversiones en los Estados Unidos en la parte comercial, que es muy, muy atractiva, no es muy mencionada, no es muy promocionada, precisamente porque la gente no la entiende. ay, Es porque una no cosa hay. muy fácil coger un apartamento, una casa, cuota inicial y que en la parte comercial hay un tema atrás de él, que eso es su especialidad, Claro, claro. y hay un tema también del banco, que hay una especialidad, no solamente mirar el factor de cuánto te ganas, y eso, sino es mirar, nosotros también analizamos el inmueble, tiene que avalar absolutamente todo Sí, y obviamente pedimos los seguros, los estudios que ustedes hacen contra el techo y todo eso, sí, porque venimos siendo socios. claro. Entonces, la persona que es de Latinoamérica que compre con un crédito hipotecario puede estar tranquilo que nosotros también nos vamos a cerciorar que la propiedad Pues claro, está también bien, está porque el calificada. banco lo exige. Sí, claro, claro. Entonces, es un parte de eso. Creo que faltan 5 Bueno, minutos para completar la hora, yo Felipe. me Tenemos despido. preguntas. Podríamos No, no, quedarnos no. aquí No, una podíamos hora seguir más. conversando. Hay Tenemos un montón, preguntas. pero creo que hay preguntas, entonces vamos a Sí. contestarlas y si no, seguimos hablando. No, No yo hay Tenemos, afán. quiero tenemos despedirme muchas o No, preguntas. no ya hay nos preguntas, despedimos o no, no. todavía no porque hay preguntas. Sí. Vamos entonces. Primero, ¿puede una LLC, propiedad de mexicanos, recibir un crédito para adquirir el inmueble y hacer una inversión como esta? Sí,
Normalmente siempre recomendamos que un cliente internacional haga la inversión a través de una empresa americana. Después de la empresa americana es la que va a ser dueña del inmueble y la que va a tener el crédito. Puede ser el cliente directamente dueño de la empresa o puede incluir su empresa en México o en el país que sea. Ya los chilenos, por ejemplo, les gusta incluir su empresa en Chile. Y yo diría que es o crear otra en las Islas Vírgenes, donde sea. Pero esta es la manera que deben de hacer la inversión a través de una estructura corporativa donde quien avala todo pues es el inmueble y sale todo a nombre de la empresa y está blindado contra el impuesto de sucesión, blindado contra las demandas y contra el FIRP, que es el impuesto a la ganancia ocasional. Ok, vamos con la siguiente. ¿Qué riesgo hay de una terminación anticipada del contrato? ¿Se establecen penalidades o cómo se asegura? Yo les explico. Estos contratos son por el término del contrato. Si el contrato está establecido para 10 años, el contrato es válido por 10 años. Normalmente existen unas cláusulas en el cual se hace un descuento del 10% sobre la suma de los meses que queden por pagar. Son contratos corporativos, o sea que una compañía de estas pues tendría que enfrentar una demanda y eso usualmente no sucede. Son por el término que le quede vigente al contrato. No, yo tengo una anécdota. Nosotros ahorita en la pandemia llamamos al dueño de las oficinas nuestras y le dijimos, hay pandemia, no estamos yendo a la oficina, estamos todos trabajando desde casa, si hay alguna especie de descuento y nos contestan, no, el gobierno es el que está ayudando. No se puede hacer nada, así existe una pandemia. No hay como, digamos, hacer rebaja del contrato. Si obviamente el propietario quiere, porque el inquilino pues paga bien y quiere, es diferente, pero que esté obligado por el contrato, no, hay penalidades y se le pueden imponer. Y como lo que usted va a conseguir prácticamente, Felipe, son entidades corporativas que son, como me gusta mucho, contra COVID y contra Amazon. Sí, claro. Son protegidas, entonces son entidades que van a pagar pase lo que pase. A veces uno ve en todo este mercado, por alguna razón deciden desocupar un local y dejan el local y lo vuelven y lo venden, lo que se llama dark. Lo venden porque siguen cumpliendo el contrato hasta que se vence. O sea, ellos no pueden salirse del contrato, tienen que pagar. Así esté desocupado. Así esté desocupado, tienen que seguirlo pagando. Así es. Entonces, tan es así que, pues, si ustedes ven en un bono de Starbucks, da el 3 o el 4% de una propiedad, puede dar un 5, un 6. Es que la ley de los Estados Unidos o del estado donde esté la propiedad protege al dueño de la propiedad, no al inquilino. Claro. Versus en nuestros países. En nuestros países proteges al revés. Aquí los Estados Unidos blindan tu inversión. Entonces, lo respaldan. Tienen todas las de ganar si el inquilino deja pagar o rompe el contrato. Sí. Por eso a veces me preguntan, oye, es que en otros países tenemos, o Starbucks o lo que sea, nos dan rentabilidad mayores, pero es que hay que ver el riesgo país. O sea, en Panamá puede dar más un Starbucks que aquí en Estados Unidos, pero es que aquí en Estados Unidos está respaldado corporativamente con la ley americana. Claro. Entonces, por lo tanto, el riesgo, a menor riesgo, pues la rentabilidad también es menor. Ok, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuánto es el monto mínimo que hay que considerar para hacer una inversión como esta? Si es con apalancamiento, si quieren crédito, acompañar la inversión con crédito, yo diría que la inversión debería ser mínimo de $400,000. Ya si no quieren crédito, pueden comprar una oficina de 100,000 o de 200,000. Pero si quieren conseguir las mejores tasas de interés, lo ideal es que la inversión sea $400,000 en adelante. Ok, ¿cuánto es el retorno anual neto de la inversión, en resumen? Bueno, eso es una pregunta dificilísima de contestar, pero obviamente el trabajo es asesorarlo para, dependiendo del perfil financiero de cada persona. Hay propiedades que son, digamos, tienen más riesgo que otras, ¿no? Sí, claro. Hay propiedades que, digamos, que no son exactamente corporativas, sino están respaldadas por una compañía privada muy grande, con unos balances muy sólidos, pues obviamente si una propiedad corporativa, volviendo al ejemplo de un Starbucks, da el 5% anual en el contrato inicial sin los reajustes, pues una propiedad
que esté respaldada por una compañía privada puede dar el 6, puede dar el 7. Nosotros tenemos casos de inversionistas que son dueños de estaciones de gasolina en el área de Atlanta con contratos Absolute Net con una compañía privada, ¿sí?, que maneja 400 y pico de bombas de estaciones de servicio en esa área y están generando un 7% anual, que con el apalancamiento financiero pues se van a un 12 o un 13% de rentabilidad. Entonces, depende depende también de la tolerancia al riesgo que tenga cada inversionista. Ok, otra pregunta. Como extranjero, ¿cuánto sería el monto o sea, cuánto puedo financiar? ¿Cuánto necesito dar de un inicial y cuánto puedo financiar para hacer una inversión? Las propiedades comerciales, para saber cuánto tiene que dar de inicial, califica por sí sola. Podemos financiar hasta el 70%, pero tiene el contrato de, digamos, de renta y lo que le quede en los años debe avalar que pueden financiarse hasta el 70%. Entonces, lo mínimo a colocar es el 30%, lo mínimo sería una compra de $400,000 y idealmente, pero lo avala el contrato. Entonces, yo no digo que hay un mínimo, cada propiedad pues tiene su estado financiero y lo analizamos y damos lo que se llama aquí normalmente, cuando usted nos exige, hay un inquilino, damos un LOI, que es un Letter of Intent, que es lo que califica dicho inmueble, y obviamente analizando el perfil financiero de la persona, lo acompañamos con una carta de parte del departamento de crédito, del analista de crédito, y usted con eso lo sustenta para que su vendedor obviamente tenga confianza de que hay un comprador sólido. Claro. Otra pregunta, ¿qué figura legal es la que se recomienda? ¿Una LLC o un corporate? Mira, nosotros no somos ni contadores ni abogados, no recomendamos cuál es. Lo ideal es que puede que a mí me funcione la LLC, puede que a Felipe le funcione la Corp. Tienen que hablar con el contador o con el abogado especialista en el tema, porque no todas las corporaciones son para todos. Aquí en Miami en particular dicen, yo voy a hacer una LLC y todos hacen LLC. Y la LLC no funciona para todo. No funciona para todo, no blinda. Entonces, nuestra recomendación es, cuando ustedes se reúnan con el experto de las corporaciones, es, ¿qué me blinda contra el impuesto de sucesión? ¿Qué es lo que mejor me blinda contra pagar los menos impuestos el día de mañana sobre la ganancia ocasional? Y lo que me blinde sobre las demandas. Esas son las tres preguntas que deben de hacer la persona. Obviamente este contador va a hacer preguntas en perfil financiero y les va a decir el LLC o la Corp. Pero el hecho de que yo diga hago una LLC sería una irresponsabilidad nuestra decir la LLC es la mejor. No podemos contestar eso. No, nosotros los asesoramos en el proceso. Cuando alguien está interesado en invertir en una propiedad comercial acá o cualquier propiedad, pues nosotros ya hacemos unas entrevistas y vamos viendo cuál es el perfil, cuáles son las necesidades y los conectamos con los especialistas para poder Sí, armar depende de cuántos la socios va a plataforma, tener, todo eso. de dónde son. Sí, Hay un montón claro, de factores claro, para recomendar la claro. corporación ideal. Sí. Entonces, pero en conclusión, se debe comprar bajo una entidad corporativa. Sí, definitivamente. Ok, otra pregunta. Si ustedes hacen los grupos de inversiones. No, eso No, ya o es sea, prácticamente, hemos hecho, cuando alguien viene y construye algo importante, conseguimos lo que se llama equity, conseguimos parte del capital para la construcción, podemos hacerlo, pero cuando se compra un inmueble con estos 4 contratos que hablamos hoy, no, el cliente debe venir con los socios o con el dinero para hacer el aporte de la cuota inicial. sí. Es así, ¿no? Sí, nosotros estamos pensando, pero de manera muy limitada, en juntar clientes de nosotros y hacer pequeños grupos para comprar propiedades. Pero no es como un plan masivo que estemos haciendo. Ok, como todos los negocios, como todas las inversiones, hay riesgos. ¿Cuáles son los riesgos en este tipo de negocio? Que no paguen la renta. Pues el único riesgo es que una compañía de estas entre en bancarrota. Entonces, pues que es un caso muy remoto, inclusive pues solo en toda la historia que llevamos hemos tenido que manejar una bancarrota, que fue la de Matres Giant,
que teníamos un local ahí en Orlando con otros 2 locales. Y realmente eso no fue muy grave porque dentro del manejo de la bancarrota, pues ellos cierran unos locales y otros no. Entonces, en el de Orlando nos dijeron, mire, cerramos en 6 meses y durante esos 6 meses pues conseguimos un Chase Bank. Entonces tampoco fue tan crítico, pero digamos, la posibilidad de que se quiebre un Starbucks o un CVS es muy Existe, pero es remota, mínima. sí, existe. O sea, dentro de las posibilidades estamos buscando las mayores garantías posibles que puede tener un inversionista. Ok, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva el proceso en total? El proceso de comprar una propiedad de estas. Bueno, primero pues contactarnos, si quieren trabajar con nosotros, pues contactarnos y escuchar cuáles son las ideas y todo. Después ya cuando entramos al proceso de escoger una propiedad, pues hay que hacer la coordinación con los abogados, con los contadores, con el banco. Esto puede demorar entre alrededor de unos 3 a 6 meses, desde que se inicia el primer contacto hasta que se cierra el negocio. El proceso del crédito tarda unos 2 meses. ¿Sí? Entonces, se inicia precalificando, haciendo la carta del LOI, que eso demora 24 o 48 horas. Eso es muy rápido. Obviamente es hablar con el cliente y que nos cuente ingresos y dineros, donde tiene su liquidez, como la propiedad o el arriendo, en este caso el lease, es quien avala el crédito, pues usted me va a dar la información y con eso hacemos lo que se llama el LOI inicialmente. Ya después ya el proceso de los 6 requisitos que hablamos, y desde que se arranca el proceso, desde que todas las cartas están bien, se pide avalúos, porque se piden avalúos, se hace todos los estudios, se tarda 60 días. Pero antes de eso, obviamente, usted tiene Pues que es todo el entender qué quiere el proceso, cliente. claro. O sea, el proceso de cerrar un negocio dura entre 30 a 60 días, cuando todo se da. Pero ya por la Estructurarlo. experiencia que vemos, pues con los clientes hay un proceso de mover los dineros, de entender, de hacer las compañías. Bueno, depende de la circunstancia de cada cliente. O sea, puede durar entre 3 a 6 meses, dependiendo de cada situación. Ok, otra pregunta. ¿Cuánto es el costo por la administración de la propiedad, el servicio que dan ustedes? Es el 2.5% de la renta. También pregunta si el contrato se ajusta anualmente. Depende de los contratos. Hay contratos que tienen reajustes, digamos, del 2% anual. Depende de la compañía con la que se esté negociando. O típicamente los contratos tienen un reajuste del 10% cada 5 años. Es lo más frecuente. Okay. Ustedes dicen que el contrato está blindado. ¿Qué pasa si las rentas en general bajan en el área o si el inquilino se quiere mover? No se puede. El contrato es blindado. El contrato se respeta por el término del contrato. No se puede modificar. No puede romper los Pueden contratos aquí. bajar, puede pasar lo que sea. Puede haber un COVID. Ahí están, los contratos se siguen pagando exactamente iguales. Con respecto al monto para el financiamiento, Mauricio, usted dijo $400,000, pero $400,000 del costo ¿sería el inicial o ustedes financian $400,000? No, $400,000 sería el valor mínimo ideal de la propiedad. Okay. Es lo que de ahí en adelante es lo que le apetece a los bancos para conseguir las mejores tasas de interés. Tenemos programas y consigue una propiedad de $200,000, pero no vamos a conseguir las tasas preferenciales. Okay, vamos con la última. Dice, ahora que se está devaluando el peso colombiano, ¿es favorable invertir en Estados Unidos? Es que si siguen esperando, por eso es que tienen que tener inversiones en dólares. Toda Latinoamérica debe tener inversiones en dólares. El dólar es la moneda que maneja el mundo. Este país se la blinda. Entonces, no sabemos mañana cómo está el dólar. Cuando nosotros llegamos acá, Claro. creo que estaba a 1.800. Sí, claro. Hace 20 años, 20 años largos. Entonces, es importante hacer las inversiones lo antes posible. No esperen a que el dólar baje, porque así he escuchado muchas veces, voy a esperar que el dólar baje para hacer la inversión. Y hoy lo que tienen que aprovechar de este país es que hay compañía
de los bancos americanos con las mejores tasas disponibles en el mercado para ustedes. El negocio a veces a mí me da risa, es que quiero conseguir algún buen precio. Hoy en día ya no pasa eso. No, O sea, hay una propiedad de $1.000.000 y tienen que ofertar 1.050.000. sí, está, Por el lo que mercado Estados Unidos es tan fuerte. está lleno ¿Ok? de... Pero lo que es importante y clave es que las tasas de interés nunca las hemos visto. El año pasado estaban más bajas Ok, por un tema de incentivos, por el COVID, sí. para dar buena vibra. Este país sigue siendo muy sólido en la parte inmobiliaria y las tasas de interés es lo que está mandando en este momento y es lo que nosotros recomendamos. Aprovechen las tasas de interés. Entonces es la parte importante No, y hoy de las inversiones. de todas maneras, pues obviamente es importante el tema cambiario, pero igual van a seguir recibiendo dólares. O sea, se genera una renta en dólares y la renta sigue siendo en dólares. Entonces, pues los protege un poco de la variación cambiaria. No, además lo que usted decía al principio, Felipe, este tipo de inversión, hoy tiene que invertir un dinero de cuota inicial y unos gastos. Sí. Mañana cierra y firma. Y ya recibe la renta. Recibe renta en dólares. Ya, inmediato. Entonces, inmediato, si el dólar digamos, si sigue ganando, usted sigue recibiendo renta en claro, dólares. renta en Eso es lo dólares. bonito de este Claro, negocio. claro. A diferencia de pronto, de nuevo, no estamos hablando mal de los apartamentos, pero a veces se compran apartamentos o casas que tiene que ir a buscar el inquilino. Sí. Aquí no. Esto es lo bueno. Ahí lo tiene. Ahí ya lo tiene y por Claro. eso el banco quiere prestar Claro, trillones de dólares en claro, este tipo de propiedades claro, porque ya hay una capacidad de repago solita. claro, ahí está. Entonces, eso es lo que tienen que aprovechar, digamos, los que muy amablemente nos están viendo. Y bueno, y regar la voz. La idea es regar la voz que pueden invertir en los Estados Unidos en situaciones muy sencillas de hacer, es tener un poquito de ganas y algo de liquidez y conseguir socios si quieren tener una capacidad de endeudamiento mayor o una propiedad de un valor más alto, es poderlo hacer con socios también. Entonces, en el buen sentido de la palabra, aprovéchenos, Felipe. Sí, Nosotros no cobramos nada por No. hablar y cruzar ideas. No. Nosotros ganamos, particularmente yo gano cuando se hace el negocio, se hace la transacción. El cliente ni siquiera le tiene que pagar a usted. No, nosotros les ayudamos a planear la inversión. ¿Y quién le paga a usted? Somos unos asesores para el negocio y el vendedor es el que nos va a pagar si se concreta el negocio. Nosotros no entramos ni de socios ni nada, solo somos unos facilitadores para que acceder a este tipo de propiedades. Los trabajos quieren ser los patrimonios familiares de la gente. Ayudarles. Eso es lo que hemos hecho durante 25 años. Pero en caso suyo le paga el vendedor, en caso mío sí me paga el cliente, pero este pago es al final de la operación. El hablar con nosotros, WhatsApp nos funciona muy bien, hablar con nosotros no tiene costo alguno, cruzar ideas, por favor, esta es la idea, déjenos cruzar ideas. Aquí abajo está la información nuestra, redes sociales, teléfonos, nuestro WhatsApp y cuente con nosotros. De antemano, por el lado mío, Felipe, gracias por el ratito. No, igual, siempre, Mauricio. no nos veíamos un placer. hace rato, igual estamos juiciosos cuidándonos con el COVID. Antes hacíamos desde la casa, ahorita lo decimos hacer esto aquí un poco en una versión diferente. Un poco de aquí diferente, no sentados con un escritorio delante de la computadora, sino un poco más amigable y bueno, muy agradecido y cuenten con nosotros. Sí, estamos a sus órdenes totalmente. Pueden contactarme a mi WhatsApp, a mi email. Nuestra oficina está a su servicio. Pueden visitarnos en nuestro website. O sea que estamos abiertos a todo lo que necesiten en la planeación de sus inversiones acá en Estados Unidos. Muchas gracias. Y pronto vamos a hacer otro. Vamos a estén pendientes. La idea es de hacer esto para por lo menos 2-3 semanas. Entonces esperen el próximo. Vamos a entrar en materias, en otros mucho más profundamente. Y bueno, no, de nuevo les quiero agradecer por el rato, por los que estuvieron aquí con nosotros. Muchas gracias. Se cuidan mucho, mucha salud. Sé que Colombia, somos colombianos. Ojalá Colombia salga pronto de estos momentos tan complicados y en general, pues, mucha salud y que prontamente estemos todos ya fuera de este problema del virus y haciendo muchas inversiones en los Estados Unidos y sus dólares son bienvenidos acá. Entonces, de nuevo, muchas gracias, se cuidan mucho y hasta luego. Bueno, muchas gracias a todos.